Hola amigos de internet, ¿qué tal? Por acá les habla Pancho y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Geografía de Aysén, Patagonia. Hoy me encuentro en el exterior porque los quiero invitar a que me acompañen a un viaje. Iremos desde Coyhaique hacia el lago General Carrera, en donde vamos a ir destacando algunos elementos del clima, del relieve, de la vegetación, que nos van a ayudar a entender cómo es el paisaje de esta parte de la Patagonia aysenina. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Y ya sin siquiera salir de Coyhaique, nos encontramos con un hito que nos llama la atención. Es el Cerro Macay, que forma parte del cordón divisadero y que destaca por su perfil rocoso o escarpado, siendo un icono de la ciudad de Coyhaique. Si miramos más de cerca este cerro, notaremos que está conformado por columnas verticales que nos recuerdan a otras formaciones rocosas muy famosas en el mundo, como la Torre del Diablo o la Roca del Barco. Todas estas formaciones tienen en común un origen volcánico, pero no se trata de lava que salió a la superficie, sino que por el contrario es magma que se fue enfriando lentamente bajo la superficie. La roca resultante de este proceso tiene una mayor resistencia a la erosión, por lo tanto tiende a quedar sobresaliente en el relieve conforme pasa el tiempo. Para el caso del Cerro Macay, los geólogos calculan una edad aproximada de 63 millones de años, es decir, solo un par de millones de años después del fin de nuestros amigos los dinosaurios. Pero volviendo a tiempos más recientes, en mayo del año 66, un intenso temporal provocó crecidas y aluviones en todo el cordón divisadero, del que forma parte el Cerro Macay, provocando grandes destrozos en todos los alrededores. Por eso, en la década del 70, se forestó con pino gran parte de estas laderas, como pueden ver en las imágenes, con el fin de evitar una mayor erosión y prevenir futuros deslizamientos. Podemos ver cómo se prolonga esta pared rocosa del Macay mientras tomamos la salida sur de Coyhaique, pasando por la laguna Foixik. Otro cerro muy interesante que vamos a encontrar en nuestro recorrido es el Cerro de la Virgen. En este cerro podemos observar estratos o capas horizontales de diferentes colores que nos indican distintos tipos de roca que la van conformando. Las rocas que constituyen este cerro también son de tipo volcánica. Estas son de tipo extrusiva, es decir, que fueron depositadas en una erupción, ya sea en forma de ceniza, de lava o de rocas. En este cerro destaca un estrato de color verde que se trata de areniscas volcánicas, es decir, material volcánico que luego fue erosionado por la acción de los ríos. Y cuando las rocas son alteradas por la presencia del agua, encontramos estos minerales que le dan un tono verdoso a la piedra. Al fondo podemos destacar la cordillera de los Andes, de la cual podemos resaltar dos aspectos. El primero tiene que ver con su posición, ya que parte de la Patagonia chilena se encuentra al oriente de la cordillera de los Andes. Es decir, si miramos desde el Océano Pacífico, acá somos trasandinos. Esto tiene una importancia muy alta en cuanto al clima, ya que a esta latitud los principales vientos soplan desde el oeste, trayendo consigo masas de aire cargadas de humedad desde el Océano Pacífico, las que al chocar contra la cordillera de los Andes ascienden, se enfrían y descargan gran parte de su humedad, confirmando que en la costa de Aysén encontremos uno de los climas más lluviosos de Chile y también del mundo. Pero al transponer la cordillera, estas masas de aire ya se encuentran con un mayor contenido de humedad y conforme vamos avanzando al interior del continente, vamos a encontrar condiciones de mayor aridez, es decir, de mayor sequedad. Este efecto se conoce como sombra orográfica o sombra de lluvia. Debido a esta variación encontraremos diferentes tipos de vegetación natural en muy poca distancia, pasando desde un bosque siempre verde, muy frondoso, muy denso, que se ubica en la costa y en el camino Puerto Aysén-Coyhaique, hacia otro tipo de bosque que es un bosque caducifolio, que es mucho menos denso, tiende a tener un menor tamaño también, y que está adaptado a condiciones de menor temperatura y menor precipitación. Aquí, en el Valle Simpson, el paisaje nos ofrece una vista mucho más amplia, con un relieve de suaves lomajes, que es una transición desde la cordillera hacia la meseta patagónica, también conocida como La Pampa. Aquí el camino realiza una curva al pasar por El Blanco, que es una localidad de 250 habitantes que se ubica en la confluencia de dos ríos, el río Blanco y el río Huemules. Los campos de este sector han sido ocupados para fines ganaderos ya desde el año 1912. Siguiendo, nos encontramos con un cruce.
Si continuáramos recto por este camino, llegaríamos a Balmaceda, que es donde se encuentra el aeropuerto de acá de la región, y también el poblado del mismo nombre, que fue uno de los primeros asentamientos en la región, cuando a inicios del siglo XX llegaron un grupo de chilenos desde Argentina, pasaron hacia este lado y se establecieron con el fin de ocupar las tierras de acá. Pero nuestro destino es otro. Nosotros vamos al lado General Carrera, así que continuaremos por la carretera austral rumbo al sur. Notarán que por el paisaje empezamos a internarnos entre el montaña, a subir en altura, y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? Si ya pasamos la cordillera de los Andes. Y bueno, la verdad sí, pero acá en la Patagonia la cordillera no es un cordón único, bien definido, conciso, sino que más bien toda la región es cordillera. Y está llena de cordones o estribaciones que van surcando y que hacen que el relieve sea muy difícil de definir, y esto provocó que fuera muy difícil establecer el límite entre Chile y Argentina, pero ese ya es tema de otro video. Bueno, en fin, para llegar al lado General Carrera hay que pasar por esta estribación que se llama el Cordón Castillo, que toma nombre del Cerro Castillo, que es otro famoso icono de la región de Aysén y un importante destino de senderismo. Tal como indica este cartel, esta parte del camino se encuentra al interior del Parque Nacional Cerro Castillo, un área protegida que tiene una superficie de más de 138.000 hectáreas y que alberga fauna única del país, el huemul, el puma y el guanaco, entre otros. Y en cuanto a vegetación, se compone principalmente del bosque caducifolio. Debido a que nos encontramos literalmente en la mitad de la cordillera, es probable que se produzcan derrumbes, debido a las empinadas laderas que nos rodean. Así que es recomendable manejar con precaución. Otro motivo para manejar con mucho cuidado tiene que ver con la presencia de huemules en la ruta, ya que para alegría de los turistas no es raro encontrar con estos animalitos a lo largo del camino, pero para desgracia de los pobres huemules, lamentablemente muchos de estos encuentros se producen a gran velocidad y terminan en atropello, y de hecho pueden encontrar carteles donde dice acá murió un huemul. Así que por todo lo anterior, a las personas que transitan por acá se les pide no superar los 60 km/h. Uno de los lugares donde es posible encontrar huemules es en el sector de la Piedra del Conde, una roca cuyo perfil asemeja a una figura humana, más o menos. Continuando con nuestro camino, nos encontramos con un hito que indica el límite entre las comunas de Coyhaique y Río Ibáñez. Este es el sector denominado Portezuelo. Quizás este nombre les parezca conocido, ya que en diferentes partes de Chile encontramos este topónimo y que hace referencia al punto más bajo entre dos cumbres o entre dos cordones, por lo que implica por lo general que alguien transita por ese sector para pasar de un lado hacia otro. Luego de cruzar el Portezuelo, el camino comienza a descender y nos ofrece la primera vista del valle del río Ibáñez. En esta bajada está la llamada Cuesta del Diablo, en donde a pesar de las pronunciadas curvas y pendientes y la escarcha, nunca falta el imprudente, así que por favor ustedes no sean así. Más adelante nos encontramos con un cruce. Si siguiéramos recto por este camino, avanzaríamos por la carretera austral hacia Villa de Cerro Castillo, pero nosotros tomamos rumbo sureste y nos dirigimos a Puerto Ibáñez. En este tramo podemos apreciar nuevamente el Cerro Castillo, con sus 2.650 metros de altura y sus dos torres, que le dan un aspecto de fortaleza. El relieve de este sector nos cuenta de procesos que ocurrieron aquí hace millones de años. Podemos observar rocas aborregadas, que son un conjunto de rocas que son redondeadas y que tienen su forma debido a la erosión glaciar. En otras palabras, le pasó un glaciar por encima. Y al pasar esta masa de hielo, arrastró piedras sueltas y con esta raspó la roca de la superficie, generando estrías y acanaladuras. También encontramos terrazas, que son relieves planos y escalonados que indican antiguos ambientes de depositación entre el río Ibáñez y el lago General Carrera. Continuando nuestro camino, llegamos hasta Puerto Ibáñez, una tranquila localidad de 760 habitantes que está emplazada a orillas del lago. Desde aquí se puede tomar la barcaza para cruzar hacia el otro lado, hacia Chile Chico. Tanto Puerto Ibáñez como Chile Chico poseen un microclima especial, ya que la presencia de este gran cuerpo de agua modera las temperaturas, lo que junto con el efecto barrera que genera la cordillera provoca un menor ingreso de nubosidad y por lo tanto una mayor cantidad de días soleados. De hecho, Chile Chico se llama así porque su clima recuerda mucho al clima de Chile central.
A pocos kilómetros de Puerto Ibáñez se alza sobre el paisaje el Cerro Pirámide, que posee un perfil casi cónico, lo que ha confundido a muchas personas con que es un volcán, pero no es un volcán, solo tiene la forma de un volcán. Y luego de una parada técnica, continuamos nuestro camino hacia la península de Levicán. Aquí la ruta nos lleva por uno de los principales atractivos turísticos de la zona de Puerto Ibáñez, que corresponde al Salto del Río Ibáñez, que es una poderosa caída de agua formada después de la última erupción del volcán Hudson y que crea una continua brisa húmeda que empapa este sector de acá, del valle. Acá pueden ver que el paisaje que va predominando es la estepa, que está conformada por una asociación de arbustos y pastos o hierbas, y que esto nos da cuenta de una condición climática mucho más árida, que resulta de la combinación de menor precipitación y mayor temperatura. Y finalmente acá ya podemos repasar tres conceptos geográficos muy importantes que no hablan de relieve. Tenemos por ejemplo una bahía, que es la Bahía Ibáñez, que es una porción de agua, ya sea de mar o de lago, que se encuentra rodeada por tierra, a excepción por una abertura. El segundo concepto es la península de Levicán, que vendría siendo lo opuesto, es decir, una porción de tierra rodeada por agua por todas partes, a excepción de un brazo que lo conecta al resto del continente. Finalmente podemos encontrar un istmo, que es una angosta porción de tierra que conecta dos áreas mayores y que se encuentra rodeada por agua a ambos lados. Nuestro camino termina en Puerto Rey, un solitario sector de la península de Levicán, ideal para contemplar el lago y sentir la fuerte brisa patagónica. Y así finaliza nuestro viaje geográfico por el sector entre Coyhaique y el lago General Carrera. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poco más de la geografía de Aysén Patagonia. Para más videos así, los invito a suscribirse a nuestro canal, a que nos compartan con sus amigos y también a que nos comenten en la caja de comentarios qué video les gustaría ver en una siguiente ocasión. Con esto me despido y hasta luego. ¡Chao!